Generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. John Eliot, 1604 al 1690, misionero a los indígenas algonquinos, uno de los primeros misioneros, y tal vez el más grande, entre los indígenas norteamericanos fue John Eliot, a quien a menudo se le llama el apóstol de los indígenas. Pero a pesar de la grandeza que alcanzó como misionero, la vocación principal de Eliot fue su ministerio en la iglesia de Roxbury. Fue un ministro congregacional, padre de la iglesia de la Nueva Inglaterra colonial, no un misionero en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, su devoción a la tarea de llevar el cristianismo a los indígenas lo convirtió en uno de los grandes líderes misioneros de la historia. Muchos de sus métodos subsisten a través del tiempo. Primeros años y emigración a América. John Eliot era hijo de Bennett Eliot, un propietario de tierra en las parroquias de Ware, Whitford, Unsdoniastuich en Hertfordshire, quien legó mediante testamento, fechado el 5 de noviembre de 1621, 8 libras de los beneficios de su tierra para el mantenimiento de su hijo John en la Universidad de Cambridge. John Eliot nació en Inglaterra y se educó en Cambridge, donde después de prepararse para el ministerio se graduó en 1622. Aunque fue ordenado en la iglesia anglicana, no era un conformista y por eso cualquier púlpito que tuviera en Inglaterra sería inseguro y de alcance limitado. Así que, después de trabajar de maestro por varios años con el gran padre puritano Thomas Hooker, salió para Norteamérica donde sus oportunidades para el ministerio eran muchas. En el verano de 1633 llegó a Massachusetts. Esta colonia todavía no había cumplido 2 años de fundada. Aunque la vida de Nueva Inglaterra le parecía a Eliot remota y falta de civilización, pronto se sintió allí bastante cómodo. Antes de un año sus 3 hermanos, sus 3 hermanas y su novia se unieron a él en el Nuevo Mundo. Después de pasar un año en Boston como pastor auxiliar, Eliot aceptó una invitación a pastorear la iglesia de Roxbury, donde se habían establecido muchos amigos y vecinos suyos de Inglaterra. Roxbury era un pequeño caserío de avanzada, a solo 3 kilómetros de Boston. Allí se casó John Eliot con Anna Mumford, en ceremonia civil, en octubre de 1632. Esta fue la primera boda registrada en ese pueblo. Como les sucedió a muchos pastores coloniales, los primeros años del ministerio de Eliot los dedicó a satisfacer las necesidades de su congregación. Había indígenas cerca, pero sus visitas ocasionales a Roxbury llamaban poco la atención. Ellos eran pacíficos, y los colonos se acostumbraron a su presencia y pensaban poco en su evangelización. Lo peor es que muchos habitantes de Nueva Inglaterra, incluso algunos ministros del Evangelio, consideraban el incremento en la mortalidad de los indígenas, debido a las enfermedades importadas de Europa, como el medio divino para limpiar la tierra para su pueblo. Ellos pensaban que los indígenas eran un desagradable estorbo que retardaba el progreso de la civilización. Con su colega Thomas Weld y Richard Mater de Dorchester, preparó para la imprenta una nueva versión métrica de los Salmos, que fue el primer libro impreso en las colonias inglesas en América, siendo publicado en Cambridge por Stephen Dye en 1640 y conocido como el Libro del Salmo de la Bahía. Solo en 1644, cuando Eliot tenía ya 40 años de edad, comenzó en serio su esfuerzo misionero. No hubo un llamado macedónico, tampoco una comisión solemne. Sencillamente vio la necesidad y estuvo en disposición de servir. Su primer paso fue el estudio del idioma. 2 años de angustia mental para aprender el dialecto de la lengua algonquina. Este idioma no había sido escrito antes y tenía sonidos guturales e inflexiones de voces. En esta difícil tarea lo ayudó Cochenoe, un joven indígena capturado en la guerra de Pequot. Cochenoe fue el maestro de Eliot y también lo acompañó como intérprete y ayudante durante varios años. Ministerio a los indios. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, 19 y 20. En el otoño de 1646, Eliot le predicó su primer sermón a un grupo de indígenas que vivían cerca. Esa fue la primera prueba definitiva de su capacidad para comunicar sus ideas con eficacia, y él quería tener éxito. A pesar de sus esfuerzos, su mensaje cayó en oídos sordos.
Los indígenas no le dieron importancia, ni le pusieron atención, sino que estaban inquietos y despreciaron lo que yo dije. Un mes después, Elliot predicó nuevamente, esta vez a un grupo mayor de indígenas que se congregaron en la casa de Guaban. La reacción al sermón mejoró mucho. Los indígenas escucharon con atención durante más de una hora, y al terminar el sermón, hicieron preguntas. Elliot describió después esas preguntas como curiosas, maravillosas e interesantes. Elliot respondió a algunas de las preguntas, pero después, con buen conocimiento de los métodos misioneros, no contestó más preguntas y resolvió dejarlos con el deseo de preguntar más. Antes de salir del campamento, Elliot repartió regalos, incluyendo entre estos carnes, dulces y manzanas. Él saboreó el éxito por primera vez y se despidió con muchas invitaciones a volver. 2 semanas después de esta animadora reunión, Elliot regresó acompañado de 2 pastores y un laico. Como en las primeras visitas, vinieron más indígenas curiosos y la reunión fue provechosa. Después de la oración para comenzar, Elliot dirigió a los niños en la recitación del catecismo y, por su supuesto, los padres aprendían mientras escuchaban. Entonces predicó sobre los 10 mandamientos y el amor de Cristo. Algunos indígenas respondieron con lágrimas. Luego siguió la sesión de preguntas, de las cuales la más difícil fue: ¿por qué ningún hombre blanco nos ha dicho estas cosas antes? Elliot continúa con la evangelización, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Elliot siguió haciendo viajes cada 2 semanas al caserío de Guaban en los meses siguientes, dando lecciones de catecismo y sermones evangelísticos que preparaba con cuidado y practicaba en el difícil idioma algonquino. Aunque él mismo tenía gran parte del ministerio, siempre reclutaba a otros para que lo ayudaran, entre los cuales se encontraban los pastores vecinos y sus propios feligreses. El entusiasmo de ellos lo animaba y hacía que la misión siguiera su marcha en las épocas difíciles. Los viajes eran siempre lentos y trabajosos. Elliot se fatigaba al andar por los accidentados caminos rurales, pero nunca perdía su optimismo. No tuvimos ni un solo día malo cuando fuimos a predicar a los indígenas durante el invierno. Alabado sea el Señor. Con el correr del tiempo, algunos indígenas se convirtieron y se vieron cambios notables en su vida. Un informe publicado antes de un año después de la primera reunión de Elliot con los indígenas, indicó el siguiente progreso. 1. Los indígenas han dejado sus danzas y fiestas solemnes. 2. Han dedicado tiempo a las oraciones matutinas y vespertinas en sus caseríos. 3. No solo guardan el día de reposo, sino que han puesto una ley para los que no lo guarden. Cualquiera que lo profane debe pagar 20 chelines. 4. Se han vuelto industriosos y hacen artículos para vender durante todo el año. En el invierno hacen escobas, estufas, ollas y canastas. En la primavera venden frutas y pescado. 5. Las mujeres están aprendiendo a hilar. Una de las primeras preocupaciones de los indígenas y del Elliot era la de tener una zona dedicada específicamente para los indígenas cristianos. La idea de Elliot era que los nuevos conversos debían estar separados de los que no tenían interés en el evangelio. Los indígenas, por su lado, querían tener un lugar de su propiedad. Los colonos blancos habían estado construyendo casas y cercas, y restringían a los indígenas en la pesca y la caza. Elliot hizo una petición a favor de los indígenas ante el Tribunal General, el cual les concedió varios millares de hectáreas, a unos 29 kilómetros al sudoeste de Boston, en un rincón apartado del territorio de Natick. Los indígenas no se opusieron al traslado, y pronto establecieron Natick, al cual se hace referencia, por lo común, como pueblo de oración. Natick no fue una colonia indígena común. Se trazaron las calles y cada familia recibió un lote. Por sugerencia de Elliot, se construyeron algunos edificios según el estilo europeo, pero la mayoría de los indígenas decidió continuar con su tipo de casas. Elliot implantó una forma de gobierno bíblico, con base en el plan de Jetro en Éxodo 18, 21. Se dividió a la población en grupos de 10, de 50 y de 100, cada división con un jefe. La civilización del hombre blanco se convirtió en norma, y se esperaba que los indígenas cristianos la aceptaran. Para Elliot, el verdadero cristianismo no solo cambiaba el corazón y la mente, sino también el tipo de vida y la cultura. Él no podía concebir una comunidad verdaderamente cristiana que tuviera una cultura que fuera distinta de la europea. Este factor puede haber sido la debilidad mayor de su ministerio. Desafortunadamente,
Las generaciones de misioneros que lo siguieron, salvo pocas excepciones, perpetuaron el mismo error. Hubo problemas en el establecimiento de Natick, en particular por parte de los colonos blancos a quienes no les gustaba la residencia permanente de los indígenas entre ellos. Eliot seguía haciendo peticiones de más tierra ante el Tribunal General de Massachusetts y, para 1671, había congregado a más de 100.000 indígenas en 14 pueblos de oración. El Tribunal General fiscalizaba con cuidado su ministerio. Eliot aceptaba con gozo todos los fondos públicos que ellos apropiaran para sus proyectos. Aunque Eliot dedicaba tiempo y esfuerzos a los asuntos temporales, su mayor interés era el bienestar espiritual de los naturales. Él era lento y meticuloso en su evangelismo y, aunque vio sus primeras conversiones después de predicarles solo 3 veces, nunca trató de acelerar ese proceso. En realidad, se propuso demorar el bautismo y la asociación de los nuevos conversos con la Iglesia, hasta cuando él estuviera convencido de que los indígenas estaban consagrados a su nueva fe. Se celebraron los primeros bautismos en 1651. 5 años después de las primeras conversiones. Asimismo, el establecimiento de una iglesia indígena se pospuso hasta que Eliot y los otros pastores decidieran que los indígenas estaban preparados para asumir las responsabilidades de la iglesia, traducciones a su lengua. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Primera de Corintios 9, 19. Eliot se dedicó a servir a los indígenas y no solo buscaba las profesiones de fe sino también la madurez espiritual de sus prosélitos indígenas. Esto se podría conseguir, según él, solo cuando ellos pudieran leer y estudiar la Biblia en su propio idioma. Por eso en 1649, 3 años después de su primer sermón en el caserío de Waban, a pesar de todas sus ocupaciones, comenzó su trabajo de traducción. Su primera obra completa fue un catecismo impreso en 1654. Al año siguiente el libro de Génesis y el Evangelio según San Mateo, y en 1661 se completó el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento siguió 2 años después. A pesar de esta grandiosa realización, se criticó con dureza a Eliot porque, según sus críticos, había desperdiciado su tiempo en el idioma indígena, en vez de enseñarles inglés a los indígenas. Con el paso de los años y según fueron creciendo en número los pueblos de oración, y también crecieron espiritualmente los creyentes indígenas, Eliot concentró más y más sus esfuerzos en el adiestramiento de los líderes de estos. En 1660 ya se habían preparado 24 evangelistas indígenas para un ministerio entre su propia gente, y varias iglesias habían ordenado a sus propios pastores. Se establecieron escuelas en cada pueblo, y parecía que los indígenas se estaban adaptando bien a la cultura europea. El futuro parecía halagador, pero se trataba solo de una apariencia engañosa. Las décadas de la usurpación europea de tierras indias no podían seguir indefinidamente sin que se les pusiera fin. La usurpación de tierras, los negocios fraudulentos y el maltrato de los indígenas tarde o temprano habrían de provocar el desquite por parte de estos. Ya existía intranquilidad entre los del nordeste, y aún los indígenas cristianos no podrían escapar de los horrores que se asomaban en el horizonte. La más sangrienta guerra en la historia de la colonia inglesa en Norteamérica, la Guerra del Rey Felipe. Esta guerra fue llamada así por causa del cacique de los Wampanoag que inició la lucha. Comenzó en el verano de 1675 después del ahorcamiento de 3 guerreros que habían dado muerte a un indio amigo de los colonos por haber informado al gobernador colonial sobre los planes de ataque del cacique. Los colonos casi pierden esta guerra. Ella fue similar, aunque en una escala mucho mayor, a la que ocurrió en la desafortunada colonia de Virginia. Aún así, antes de terminar la contienda, más de un año después de su comienzo, quedaron devastados más de 13 pueblos y un número aún mayor de caseríos, familias completas, abuelos, padres, tías, tíos y niños pequeños desaparecieron de los libros de registro coloniales. Esta guerra fue una tragedia para los muchos indígenas y blancos que participaron en ella de modo directo. También lo fue para el anciano de 72 años, John Eliot, quien había invertido décadas de servicio abnegado en su obra misionera, arruinada ahora por la guerra. La tragedia de los indios oradores. Los indígenas de los pueblos de oración tuvieron una suerte trágica en esta sangrienta guerra.
La misma historia se repetiría muchas veces en la historia norteamericana, aunque aún los indígenas cristianos tenían quejas legítimas contra la invasión de sus tierras por los blancos y, aunque, según Eliot, el asunto de la tierra no les era causa pequeña de tropiezo, ellos permanecieron fieles junto a los colonos blancos ante el ataque de los Wampanoag y de otras tribus. Además, ayudaron a la milicia colonial como exploradores y guerreros. Su ayuda inclinó la balanza a favor de los colonos, pero su lealtad y servicio no fueron suficientes. Había mucha tensión, se sospechaba de todos los naturales. Por eso los colonos enviaron a centenares de indígenas cristianos al exilio en una isla desértica del puerto de Boston. En el afán por expulsarlos, no les dieron tiempo para recoger sus posesiones, y los forzaron a pasar un invierno duro, sin alimento ni provisiones suficientes. Eliot visitó varias veces a los indígenas durante ese invierno. También pidió a los funcionarios oficiales más alimentos y medicinas para ellos. Su intervención consiguió poca ayuda material. Sin embargo, estos exiliados tuvieron más suerte que las familias que quedaron atrás. Muchos de los que quedaron murieron indiscriminadamente a manos de colonos cobardes que procuraban vengarse en cualquiera que pareciera indígena. Al terminar la violencia, la mayoría de los aborígenes cristianos sobrevivientes regresaron a sus pueblos devastados. Se hicieron esfuerzos para reconstruirlos, pero la vida ya no sería igual que antes. Los indígenas se encontraban debilitados no solo en número, sino en espíritu. Muchos de ellos que habían prestado servicio como soldados fueron tentados por el licor del hombre blanco y ya no se preocuparon más de las cosas espirituales. Recordando estos acontecimientos trágicos, Eliot diría: en el otoño de 1675 los indios Natik fueron trasladados a la isla de pacientemente, humildemente y piadosamente, sin quejarse contra vosotros ingleses. En mayo de 1678, cuando los deportados regresaron a Natik, se consideraba que una cuarta parte de todos los nativos en Nueva Inglaterra estaban civilizados, pero su extinción fue rápida tras la muerte de Eliot. Hasta 1733 todos los oficiales de los Natik fueron indios, que quedaron reducidos 30 años más tarde a una sola familia. En la celebración en 1846 del 200 aniversario del primer culto de Eliot, solo una joven nativa superviviente era la única representante, preservador de una cultura. Eliot diseñó poblados para los indios convertidos que estuvieran a distancia de las ciudades de los colonos, con el fin de preservar su lengua, su cultura y sus leyes. Preparó a algunos de ellos para que fueran misioneros a su propio pueblo, de los cuales Daniel Takawampait fue el primer ministro indio en Nueva Inglaterra, siendo ordenado en Natik, Massachusetts, en 1681. Los poblados indios de Eliot crecieron hasta llegar a 14 con miles de habitantes, pero fueron destruidos durante la guerra del rey Felipe en 1675. Rey Felipe fue un líder indio deseoso de expulsar a los colonos de Nueva Inglaterra. Aunque gran parte de la obra de Eliot fue perjudicada por la devastación de la guerra, su reputación como misionero del más alto rango no sufrió mella alguna. Su ejemplo como evangelista y traductor de la Biblia preparó el camino para la futura obra misionera entre los indígenas. Su influencia en la fundación de la Sociedad para la Propagación del Evangelio, brazo misionero de la Iglesia Anglicana, de participación activa en las colonias norteamericanas, fue enorme. ¿Cuál fue el secreto de la vida de servicio excepcional de Eliot? ¿Qué le dio valor para soportar los años de oposición, duro trato y desengaños? Hay que observar tres características: su optimismo inagotable, su capacidad para conseguir la colaboración de otras personas y su certeza absoluta de que Dios, y no él, era el que salvaba las almas y tenía dominio no solo de los tiempos buenos sino también de los malos. Cerca al hogar celestial, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 16. Mater, al dar a Leuten en Utrecht, el 12 de julio de 1687, un relato de las labores de Eliot. Le describe predicando anteriormente una vez cada 15 días, pero ahora está debilitado por el trabajo y la ancianidad, siendo de 84 años de edad, y no predica a los indios más que una vez cada 2 meses. Eliot mismo le confiesa a Boyle el 7 de julio de 1688, me acerco al hogar. La última de sus traducciones, Sincere Converte Separt,
Se imprimió en 1689, siendo revisada para la imprenta por el reverendo Grindal Rawson, un misionero entre los indios. Las últimas palabras de Eliot fueron: "Bienvenido gozo". Su querida, fiel, piadosa, prudente y solícita esposa, como él la llamaba, había muerto 3 años antes. Tuvieron 6 hijos, una mujer y 5 varones, de los que solo Joseph Eliot, ministro de Guilford, Connecticut, sobrevivió a los padres. Otros descendientes americanos de John Eliot fueron Fitzgerald Halleck, poeta, 1790-1867, Eliza Mitchell, geólogo, 1793-1857, Charles Willis Eliot, autor, 1817-1883, y Ethelinda Eliot Beers, poetisa, 1827-1879. Desde la muerte del apóstol Pablo proclama Everett nunca vivió un espíritu más noble, verdadero y cálido que John Eliot. Esa declaración no es retórica sentimental moderna. Los contemporáneos de Eliot hablan de él con entusiasmo. El que escriba de Eliot, dice Mater, debe escribir de caridad o no decir nada, y Baxter afirma: no había hombre en la tierra al que yo honraría por encima de él. Fue el primero en llevar el evangelio a los pieles rojas y tal vez el primero en defender a los negros. Los extraños que estuvieron en contacto con él hablan del peculiar encanto de sus maneras. Unió la piedad ferviente con el amor al saber, ardiendo con el entusiasmo por el evangelio, cualidades atemperadas por la sabiduría y el sentido común, teniendo en cuenta la naturaleza de su vida. Su actividad literaria es notoria. Ningún nombre en la historia temprana de Nueva Inglaterra es más reverenciado que el suyo. Eliot fue verdaderamente un prototipo de santidad, sin fanatismo, orgullo espiritual o ambición. Otros misioneros notables a los indígenas americanos: los Mayhew. Eliot fue solo un pastor de la Nueva Inglaterra colonial que tuvo un ministerio eficaz entre los indígenas. Pero no fue el único. Y sería bueno también recordar, solo como una forma de reconocimiento a la labor misionera, a los indígenas, a la familia Mayhew, quienes realizaron otra misión notable entre los naturales de la Viña de Martha. Thomas Mayhew padre vino a Norteamérica en la década de los años 1630, más o menos al mismo tiempo de la llegada de Eliot. Poco después de su llegada, se estableció en la isla de la Viña de Martha, donde adquirió los derechos de propiedad y se hizo gobernador. Su hijo Tomás estudió para el ministerio y fue ordenado antes de cumplir los 25 años de edad. Entonces volvió a su hogar en la Viña de Martha para servir como pastor. Aunque el ministerio del joven Mayhew era principalmente con los colonos blancos, él también, como Eliot, muy pronto se interesó por los indígenas que vivían cerca. Trabajó con paciencia en el evangelismo personal con ellos y en 1643 se convirtió bajo su ministerio un indígena llamado Jacobes. Desde entonces el joven Mayhew hizo viajes evangelísticos a otros grupos de indígenas en compañía de su intérprete Jacobes, hasta cuando Mayhew aprendió el idioma. Antes de los 10 años había casi 300 conversos, y Mayhew estableció una escuela. El ministerio de este joven pastor era muy prometedor, aunque todavía estaba entre los 30 a 35 años de edad, y tenía toda una vida por delante para fortalecer su obra. Pero él quería hacer manifiesta su obra en el extranjero y decidió zarpar para Inglaterra con uno de sus creyentes. A pesar de los ruegos de sus compañeros para que continuara en la obra, el joven Mayhew se despidió de su esposa y de sus hijos y salió para Inglaterra en 1655, y nunca más se supo de él. Cuando el naufragio de su hijo pareció confirmado, Thomas Mayhew, el padre de 70 años de edad y todavía gobernador y propietario de la Viña de Martha, se encargó de la obra misionera. Aunque él no era pastor, gozaba del respeto de los indígenas, porque había reconocido los títulos de propiedad de ellos y su estructura social. Ellos lo aceptaron sin dificultad como su líder espiritual. Con gran sentido de responsabilidad, él asumió los deberes de su hijo y sirvió como misionero durante 22 años, hasta su muerte a la edad de 92 años. Su nieto, Juan Mayhew, también estuvo relacionado con la obra, y después de su muerte, Experience Mayhew, de la cuarta generación de los Mayhew, se encargó de la obra durante 32 años más. Para concluir y regresando a la vida de John Eliot, podemos decir que a pesar de todas las dificultades que tuvo que afrontar en su labor misionera, él conocía la advertencia del Señor cuando dijo:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Eliot comenzó con la dificultad idiomática, de recursos varios y por la sangrienta guerra que causaría más división entre los indígenas y los colonos blancos, pero a pesar de todo Eliot no se daba por vencido con facilidad, y venció al mundo con la victoria que da el Señor, y diría, puedo hacer poco, pero estoy resuelto, por la gracia de Cristo, a no dejar nunca la obra mientras tenga piernas para andar.